Oye, pero fíjate, viendo tu perfil, Simón, cuando yo vi todo lo que tus pergaminos, que eres bastante humilde no mencionarlos todos por acá, pero cuando yo los vi y luego vio el título del programa, que es Comunidades Terapéuticas, poniendo así como una cosa con otro, 4 patas, cola, ladra, es perro. Entonces, Comunidades Terapéuticas me suena como a anexos. No. No, ok. Absolutamente no. No. Ok, porque luego es una comunidad, están terapeándose, una comunidad terapéutica, es un anexo. ¿Y a qué relación tiene el nombre entonces con todo lo que tú manejas? Mira, el título, el nombre, la definición de comunidad terapéutica fue acuñada por los psiquiatras ingleses, allá por el 40. Entonces, si nos ubicamos en ese tiempo histórico, lo que tenemos allí es el movimiento antipsiquiátrico, la tercera revolución psiquiátrica, y que justamente había un movimiento bastante fuerte que defendía en primer lugar los derechos de los pacientes, porque eran maltratados en los hospitales. Y después había un cuestionamiento muy fuerte en la explicación de la patología. Es decir, si no había una claridad sobre cómo se gestionaban estos trastornos, tampoco había claridad en la intervención y el tratamiento. Entonces, esas eran palabras muy críticas para el universo psiquiátrico, y surge toda esta corriente donde empiezan a hablar en otros términos. Tanto pacientes como terapeutas y hospitales deberían ser un entorno y un sistema microsocial para la construcción de la salud mental. Entonces había que hablar del rol del médico, el rol del paciente, cómo está construido el entorno, cómo se hacen los diagnósticos y cómo se hacen las intervenciones. Entonces había una crítica fuerte a este rol omnipotente del médico, ¿no? Y había una promoción de que los pacientes fueran sujetos activos en los procesos de tratamiento. Entonces era una inversión completamente radical a lo que era la institución hospitalaria. Ok. Y en los años 40, o sea, en plena Segunda Guerra, estamos hablando. Sí, si tú recuerdas, el movimiento de AA surge antes. Yo me guío mucho en las fechas con las fechas de publicación de los libros. Entonces el libro azul de AA se publica en el 34. Yo me guío por los mundiales de fútbol. Bueno, es otra referencia, porque tenemos el 29, que es la época de la Gran Depresión. Ajá, sí. También se tumbó la prohibición en ese mismo año, que había empezado en el 19, pero también estamos hablando del periodo de entreguerras, ¿no? Entonces tú imagínate este contexto social en donde las condiciones materiales de vida eran bastante difíciles, complicadas. Había estas crisis del capitalismo y mucho desempleo, pero también, no nada más depresión económica, también era una depresión en la salud mental colectiva, ¿no? Entonces, si hablamos de no por nada, fue en ese momento que empiezan a surgir como una masa crítica significativa las adicciones. Primero al alcohol, después se complica porque vienen los consumidores de heroína y de opio, que es más complicado. Sí, todavía más. Se me hace muy curioso de la época en que todo esto comienza, porque no puedo evitar recordar un stand-up de ¿cómo se llama? George Carlin, muy buena, que era un stand-upero que le pegaba un poco la filosofía en el stand-up, y en uno de sus ponencias, de sus presentaciones o de sus shows, habla de cómo hemos ido modificando los términos de las enfermedades, hablando de enfermedades psiquiátricas, como si modificando el nervio, el término, la estuviéramos sanando, y pone como ejemplo algo que mencionas que ocurrió entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es el Shell Shock Syndrome, que es cuando quedan como con la cara de angustia o de estrés, y de ese nombre fue mutando hasta llamarse Post-Traumatic Stress Disorder. Se hizo de 2 sílabas, se convirtió en algo de Post-Traumatic Stress Disorder, en algo de 4 sílabas, como si cambiarlo de 2 sílabas a 4 sílabas le hubiera ayudado al paciente en estos 80 años desde que se crea el término hasta la actualidad. Sí, luego las definiciones estorban, ¿no? Para entender la realidad. A veces ayudan en ciertos momentos, pero en otros momentos estorban, porque, por ejemplo, si tú ubicas Ciudad Juárez, que desde hace 15 años es una de las ciudades más violentas del mundo, y tú llegas hablando de estrés postraumático, digo, caray, las muertes no dejan de ocurrir. Cada habitante de Ciudad Juárez tiene una persona cercana, conocida, que fue asesinada. No podemos hablar de post-trauma. Está in itinere, ¿no?
Entonces hay que tener definiciones más plásticas, Ujú. más flexibles y que estén para el servicio de entender la realidad, Sí. no para determinar la realidad.